El maestro Martínez nos ofrecerá el día de hoy la conferencia Resiliencia y afrontamiento al estrés en tiempos de pandemia, en la cual nos enseñará a identificar los componentes básicos de la resiliencia y los estilos de afrontamiento al estrés en el marco de nuestra actividad docente en confinamiento. Consideramos que este tema es fundamental, en particular en estos momentos que estamos viviendo, por lo cual extendimos la invitación al maestro Guillermo nuevamente a esta su casa, la Facultad de Odontología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Yo encantado y estresado de estar aquí con ustedes. El maestro Guillermo Martínez Cuevas es candidato a doctor en ciencias, como ya lo mencionó la maestra Mari Girose, en el área de la salud mental pública. Él es maestro en ciencias, maestro en psicología clínica y pedagogo. Ha participado en la formación docente mediante talleres y diplomados en las facultades de medicina, filosofía y letras, contaduría y administración, así como en el programa universitario del medio ambiente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado también en la elaboración de metodologías y materiales didácticos para la prevención del consumo de drogas con diversas instituciones nacionales e internacionales, Centros de Integración Juvenil AC, Comisión Nacional contra las Adicciones CONADIC, Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones CENADIC, Secretaría de Educación Pública, Ministerio de Educación de Costa Rica y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es fundador del curso Promoción de la Salud Mental en Contextos Escolares que se imparte en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, dirigido a docentes de cualquier formación. Actualmente es profesor de carrera en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el área interdisciplinaria Psicología y Educación. El maestro Guillermo Martínez Cuevas es también actualmente integrante del Comité de Formación Docente de la UNAM y pues nos da mucho gusto presentarlo y bueno, adelante Guillermo. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Me gustaría que me ayudaran a hacer un pequeño ejercicio para empezar. ¿Está bien? Ok, como no sé si me dijeron que sí o no, les voy a sugerir lo siguiente. Si su respuesta es no, coloquen su mano aquí en la boca. Bueno, en la barrita, sí. ¿Pueden hacerlo? Y si su respuesta es sí, por favor pongan la mano en la cabeza. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer un ensayo. ¿Uso lentes? Ok, los estoy viendo, los estoy viendo. Los estoy viendo, muy bien. Hoy es domingo. Ok, entonces corresponde mano aquí. Muy bien. Ahí sosténgala, ahí sosténgala. ¿Desayunó el día de hoy? Déjenme ver cuántos desayunaron. Porque si no, pues uno no está tan a gusto. Si no, voy a pensar que soy yo. Pero voy a decir, no. Es que la maestra Leonor no había desayunado. Qué bueno, María del Rosario, que sí desayunó. Maestra Girose, qué bueno. Rosina, me da gusto. Amalia, ¿no desayunó? ¿O es que se detuvo mi cámara? Jessica, qué bueno que desayunó. Rafael, qué bueno que desayunó. El maestro Fernando Campos, me da gusto. Erika, ¿no desayunó el día de hoy? ¡Qué barbaridad! Pues tráigase algo, no importa. Muy bien, les voy a hacer otra pregunta. ¿A usted le gustaría poder viajar? Que ya se quitara esta pandemia y poder salir a viajar. Ok, los estoy viendo. Bueno, hagamos una cosa. Si usted tiene muchas ganas, mucho, si la respuesta es sí, mucho, ponga las dos manos. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta. ¿En las últimas 2 semanas se ha sentido estresado? A ver, déjenme ver cuántas manos veo. ¿En la boca o en la cabeza? Ok. Estoy viendo de hasta de a 2 manos del estrés. Bueno, a ver, díganme una cosa. No se preocupen. De aquí esto no va a salir, total.
¿Le estresa el homeschooling de sus hijos o de sus nietos? Ok, ok. Estoy viendo. Otra pregunta. ¿Le estresa dar clases en línea? Pero para nada. Ok. Ok, muy bien. A Fernando no. Ok, ok. Una última pregunta. ¿Le estresan sus estudiantes? Sí. ¿Sí, doctor Gabriel? No se le congeló. No, es que sí. Afortunadamente, miren qué bueno que al maestro Sergio no le estresan. Ya dijo que no. Miren, lo bueno que estoy viendo es que no veo manos dobles, ¿eh? No veo que alguien ponga las dos manos en la cabeza, lo cual ya es bueno. Bueno, muy bien. Pues miren, esto tiene la intención de que ustedes se den cuenta de que el estrés es compartido, de que no son los únicos. Hay varias personas que estamos atravesando esta situación y me gustaría compartirles rápidamente de qué vamos a hablar el día de hoy en esta charla. Voy a compartir todo mi escritorio para que sea más sencillo y vean ustedes. Mi intención el día de hoy, los objetivos que tengo es que identifiquemos 3 componentes de la resiliencia. Es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Que identifiquemos 7 estrategias de afrontamiento al estrés. Que nos dé tiempo de hacer, si bien esto está planteado como una charla o una conferencia, me gustaría que pudiéramos hacer algunos pequeños ejercicios para poder ir poniendo en práctica algunas de las cosas. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Mano arriba? ¿Una bien? ¿Sí? ¿Está bien? Ok, muy bien, gracias. Otra cosa que me parece muy importante es que valoremos la intencionalidad. Es decir, que podemos a propósito incrementar la resiliencia y el afrontamiento al estrés. Y otro objetivo que tengo por aquí es que valoremos la atención especializada. Más adelante les platico a qué se refiere esto. ¿Qué materiales me gustaría que pudiéramos utilizar el día de hoy? Bueno, muy sencillo, básicamente que tengan algo para anotar por ahí a mano, una hojita de papel, un cuaderno, algo que tengan a mano, nada sofisticado, y que tengan su teléfono celular a mano. Supongo que eso no debe ser tan difícil, porque eventualmente lo usaremos. ¿Ok? Entonces, ¿les parece bien? ¿Nos arrancamos de una vez? ¿Ok? Bueno, primero, ¿por qué es normal que estemos estresados? Bueno, primero es importante que retomemos algunos conceptos. Uno, que el estrés es una respuesta no específica del cuerpo a cualquier demanda. Es decir, hay como ciertas conductas estereotipadas ante las demandas que tenemos. Entonces, tener hambre es una demanda, sentirse perseguido, no poder entregar a tiempo alguna cuestión, ir retrasado, etcétera. El ojo me cayó. Son demandas y el cuerpo reacciona más o menos de una manera específica. El investigador que desde los años 70 hacía esto y observaba en las ratas, observaba, por ejemplo, que se generaban úlceras en el intestino de las ratitas que estudiaba, independientemente de que las estresara porque las privara de alimento o porque les diera choquecitos eléctricos o las expusiera a ejercicios intensos. La respuesta era más o menos la misma, una respuesta estereotipada del cuerpo. El estresor es un agente, y esto es muy importante, puede ser endógeno, pero también puede ser exógeno
el que produce la demanda. Y esto va a ser muy importante cuando hablemos del afrontamiento del estrés. El estresor puede venir de fuera, o más interesante, puede venir desde dentro de usted. A lo mejor el estresor no está afuera, el estresor puede estar adentro de usted. Pero, esto es muy importante, hay un síndrome general de adaptación que tiene 3 etapas. Una primera que es una reacción de alarma ante el estímulo que está sucediendo. O sea, de repente ve venir un coche sospechoso y reacciona. Y luego hay una resistencia que trata de adaptarse, ¿no? Decir, bueno, no, si es un coche conocido, no pasa nada. Y pues hay desaparición de los síntomas. Ya, se vuelve toda la tranquilidad. Pero después puede venir un agotamiento, es decir, si el estresor es severo y prolongado. Es decir, si todo el tiempo estoy sintiendo que alguien me viene siguiendo. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que hay un agotamiento ante el estresor. Y entonces la respuesta del organismo deja de ser adaptativa. Aquello que había sido tan resistente, de repente deja de serlo. Sin embargo, me gustaría mencionar esto respecto al estrés, y que ya lo había mencionado este investigador desde los 70s. Una, que el estrés no se puede evitar. Es más, el estrés es una respuesta necesaria del organismo porque la requerimos para sobrevivir. Entonces, yo les decía que estaba estresado de estar con ustedes. Sí, estoy contento, pero también estoy estresado, porque si no me estreso un poquito, no me esmero en preparar. Entonces, me da mucho gusto que después creo que ya voy a cumplir 17 o 18 años de docencia universitaria, me sigo poniendo nerviosito cuando entro a clase. Entonces, eso es bueno. Digo, hay días que no, pero generalmente sí. Y eso es bueno porque mi organismo está reaccionando ante una demanda, y eso es bueno. El problema es cuando la demanda persiste, porque entonces el cuerpo se acaba su etapa de resistencia y viene el agotamiento. Y lo importante del agotamiento es que hay muchos estudios que nos muestran que después de periodos prolongados de estrés vienen otras patologías, que sí son patologías propiamente, como síntomas de ansiedad o síntomas de depresión. Es por eso que necesitamos trabajar con nuestro estrés y darnos cuenta de si estamos, ya se los platicaba la doctora en sus sesiones pasadas, de si estamos con un estrés bueno o este estrés ya se hizo feo y ya está empezando a generar molestias, está generando discapacidad, está generando que no me pueda concentrar. O sea, en vez de concentrarme, no estoy pudiendo concentrarme, estoy teniendo problemas de relación con nosotros, estoy incumpliendo mis tareas, etcétera. Entonces, ya estamos hablando de que el estrés está avanzando demasiado. Entonces, pero bueno, podríamos hacer la analogía de que el estrés es como una pieza dentaria. Entonces, la pieza dentaria es necesaria para vivir, pero si tiene alguna enfermedad, pues entonces provoca sufrimiento. Entonces deja de ayudar al cuerpo y produce malestar y puede producir hasta la muerte. Entonces, lo mismo pasa con el estrés. El estrés se requiere para vivir, para responder a las demandas, pero en exceso produce el efecto contrario. Deja de ser algo que sirve para sobrevivir y más bien nos puede ir llevando lentamente hacia la muerte. Y si no, por lo menos a una muy mala calidad de vida. Ahora, ¿por qué tenemos razón en estar estresados? Pues porque se requiere para sobrevivir. Pero por otra parte, ¿por qué es normal que estemos estresados? Pues porque tenemos el tercer lugar en muertes por COVID, porque se ha incrementado la violencia contra las mujeres, porque sabemos que nos han dicho que está la peor crisis en 88 años. O sea, vamos a estar, pues tantito peor como la crisis del 95. No sé si ustedes se acuerdan, pero fue terrible. Y por otro lado, además de la crisis en sí misma, de cuánto cayó el Producto Interno Bruto, se dispara el desempleo. Entonces, y esto lo vemos reflejado en las cosas, en nuestra propia vida y en lo que vemos en los estudiantes, las cosas que nos platican, ¿no? De lo que ya sucedió en su casa, que falta empleo, que no hay dinero suficiente para pagar la renta, para la comida, para pagar diversos satisfactores que se requieren, los médicos, ¿no? No se diga, cuando una persona cae enferma de COVID, el hueco que deja en todos los niveles, ya sea emocional, económico, en fin. Por todas esas razones,
está muy justificado que estemos estresados. Ahora, ¿qué dicen los estudiantes, ¿no? Los propios estudiantes universitarios dicen, por ejemplo, pues algunos de mis compañeros están tristes, otros están hartos de su familia. Alguien me dijo hace poco, mi primer ataque de ansiedad fue en esta cuarentena. Extraño el contacto, extrañan no estar cerca de alguien que no sea su familia. Yo perdí laboratorios, prácticas, me preocupa que muchos de nosotros saldremos sin saber. El tiempo ya no pasa, ya todo es igual. Y pues por supuesto que hacen cosas que estresan a cualquier maestro, ¿no? Chateamos en clase, vemos caricaturas, yo silencio a mis maestros, yo cada semana entro al seminario pero nunca le hago caso, tengo un compañero que pues, tomaba clase acostado envuelto en su mantita, ¿no? Y bueno, hasta un compañero estaba haciendo su cigarrito especial ahí y fumándoselo enfrente de la cámara, ¿no? Entonces, pues por supuesto que eso estresa a los docentes, ¿no? Y ¿por qué es normal que estemos estresados? Bueno, ya se ha reportado que los docentes universitarios están experimentando altos niveles de estrés, de desesperanza, de enojo y de sufrimiento, y que los docentes informan sobre grandes cargas de trabajo y dicen que su equilibrio entre la vida laboral y personal se ha deteriorado en esta pandemia. Así es en general para muchas personas. Y entonces esto nos lleva a hablar de los 3 componentes de la resiliencia. Recuerde que uno de los objetivos del día de hoy es que usted se aprenda los 3 componentes de la resiliencia, por lo menos uno. Es importante que recordemos que el constructo resiliencia trata de explicar por qué algunas personas responden mejor al estrés y a la adversidad que otras. Cómo es que algunos como la hacen a pesar de tener circunstancias adversas. Y hay muchas definiciones de resiliencia, pero a mí me gusta mucho esta y les voy a decir por qué. Se refiere a que la resiliencia es una capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de esas adversidades, superarlas e inclusive ser transformado por estas adversidades. Y lo que me gusta de esta definición es que es posible incentivarla en cualquier etapa de la vida. Cualquier etapa de la vida. Tengamos 80, 40 o 20, es posible incentivar esta resiliencia. Por eso uno de los objetivos de esta charla es que reconozcamos la intencionalidad, que podemos, con conciencia, con trabajo, incrementar nuestro afrontamiento al estrés y nuestra resiliencia frente a las adversidades y, por supuesto, frente al estrés mismo. Ahora, hay 3 conceptos, les decía, que lo que les pongo aquí es una revisión de muchos estudios de los últimos 40 años, que se refiere básicamente, se empezó investigando a niños que a pesar de vivir en condiciones muy adversas, no desarrollaban conductas antisociales o no desarrollaban psicopatología. Entonces, se empezó estudiando pues lo que ya se sabía, o sea, se sabía que a más adversidades se produce mayor psicopatología. Pero encontraron que algunos, a pesar de tener esas adversidades, no desarrollaban la psicopatología. Entonces, se movió un poco el foco de saber a estos por qué enfermaban, a decir, bueno, ¿y estos por qué no se enferman? ¿Por qué tienen comportamientos adaptativos, ¿no? ¿Por qué les va bien en la escuela? ¿Por qué son sociables? ¿Por qué logran formar familias o parejas estables, donde se sienten satisfechos? ¿Cómo es que no son resentidos con la vida? ¿No? ¿Cómo hacen eso? Entonces, en una revisión reciente, apenas del 2017, se encontró que hay como que las distintas investigaciones coinciden en que hay 3 aspectos. Uno, los activos individuales. Ahorita explico a qué se refieren los investigadores con esto. Segundo, los recursos relacionales. Y tercero, los recursos contextuales. Es decir, el individuo, sus relaciones con otros y el contexto. Entonces, lo que se ha visto es por qué soporta a una persona estos eventos estresores. 1, por quién es el individuo, pero 2, por el apoyo social con el que cuenta, y 3, por los recursos que hay en su contexto. Es decir, no es lo mismo ser estudiante en un lugar donde hay bibliotecas, por ejemplo, que donde no hay bibliotecas a mano, donde hay servicios de salud, donde yo puedo ir a atenderme un catarro o un dolor de estómago, que si no los hay, o tengo que viajar 1 hora o pagar mucho dinero. No es lo mismo enfrentar la universidad cuando yo tengo un tío querido que es universitario
que cuando soy el primero de mi casa, donde nadie entiende por qué tengo que pasar tanto tiempo frente a la computadora. Y no es lo mismo sacar buenas notas cuando soy desorganizado que cuando soy organizado o perseverante. Entonces, hay como muchos eventos y muchas características y voy a ir mencionándolas en cada uno de los 3 grupos. Entonces, primero, lo que se le ha llamado los activos individuales. Las funciones ejecutivas, ¿a qué nos referimos? A la capacidad, por ejemplo, de memoria, a la capacidad de poner atención, a la capacidad de analizar problemas. Otro que es la resolución de problemas, ¿no? Esta capacidad de buscar las causas y tratar de generar varias soluciones al mismo problema, lo cual está relacionado con la creatividad, es decir, con ser capaz de encontrar nuevas soluciones o nuevos usos a soluciones viejas. Otra característica de los activos individuales es el optimismo, es decir, la capacidad de encontrar lo positivo de las situaciones y no dejarse llevar por una adversidad. La capacidad de autorregulación, porque toda adversidad pues siempre genera sentimientos desagradables, ¿no? Y dan ganas de golpear a alguien o de salir corriendo. Y sin embargo, esta persona es capaz de contenerse y de detenerse para pensar. Otra característica de los activos individuales son los proyectos y las metas. Es decir, alguien que ha establecido unas metas en el mediano, en el corto o en el largo plazo. Entonces, en el largo plazo puede ser el que quiere ser odontólogo como su tía Lupita, ¿no? Entonces, pues quiere ser odontólogo como ella y eso le va a tomar años, pero no le importa. Está en su proyecto. Y hay quien tiene metas concretas de voy a bajar 2 kilos en este mes, ¿no? Pero tiene algo concreto en mente. Esto es también muy importante, la actividad física. Resulta que las personas más resilientes tienen un buen nivel de activación física. Y no quiero decir que vayan al gimnasio o que vayan a hacer natación todos los días, pero tienen un nivel de actividad física que permite a su cuerpo tener mayores niveles de bienestar y que le permiten estar mejor y, por supuesto, más concentrado. La maravilla de la actividad física es que tiene una repercusión sobre el cerebro y permite poner más atención. Y finalmente, una cuestión de la que estamos poco acostumbrados a hablar, al menos dentro de la universidad, y que tiene que ver con la fe o la espiritualidad, ¿no? Que aquí podría estar relacionado con la religiosidad, pero más bien se entiende la religiosidad como un método, aplicarse a una serie de normas, y esta fe o espiritualidad tiene que ver con tratar de comprender que hay una causa para las cosas, que hay, con un sentirse a lo mejor cuidado, y tiene que ver también con cuestiones espirituales, no necesariamente religiosas, sí, o pueden ser religiosas también, por supuesto, pero tienen que ver, por ejemplo, con el sentido de vida. Para mí, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que me hace levantarme a trabajar o a realizar las cosas o a estudiar cotidianamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos hablar incluso de los filósofos existencialistas que señalaban que la vida tiene sentido porque se acaba. Si se va a acabar, ¿qué es lo que yo quiero hacer con el tramo de vida que tengo? Que no sé cuánto es, pero el tiempo de vida que me quede, ¿qué quiero hacer con él? ¿Cuál es mi decisión frente a eso? Entonces implica una postura existencial. O psiquiatras como Víctor Frank, que inventa su logoterapia, que es la terapia del sentido. Dice que nos estresamos porque no hemos encontrado un motivo para vivir. Entonces, esto me parece muy importante porque, si bien recuerden que uno de mis charlas, uno de mis objetivos de esta charla es que valoremos la importancia de ser atendidos por los profesionales de la salud mental, me gustaría recordar a un amigo psiquiatra que señala, como muy acertadamente desde mi punto de vista, lo siguiente. Dice, los psiquiatras pueden darnos fármacos para combatir la depresión, pero los psiquiatras no nos pueden dar una razón para vivir. Entonces, eso me parece muy importante. Una persona que es capaz de afrontar las situaciones que estamos viviendo es porque tiene una razón para vivir.
creo que era el filósofo Nietzsche, quien decía que una persona que tiene una razón para vivir puede soportar ver cómo vivir, porque tiene esa razón. Bueno, entonces aquí me gustaría eh, que hiciéramos un pequeño ejercicio. Primer ejercicio es, de esta lista, por favor, anótese ahí en el papelito que tiene, cuáles son las 2 características que usted considera que tiene como activo individual. De esta lista que le estoy proyectando, ¿qué es lo que a usted lo hace resiliente? Escoja 2, los más importantes, los que usted considere que están más fuertes en usted y que hacen que usted pueda afrontar. Le voy a dar un minutito más. Le voy a dar un minuto para que haga esto, para que reflexione, porque como siempre, esto cuesta trabajo. Y durante este minuto también le voy a pedir que anote uno de estos factores de resiliencia que usted considere que sea que está el más flojo en usted y que le gustaría poder trabajar cuando termine esta charla. Muy bien. Como habrán notado, es probable que nos cueste trabajo identificar las características de resiliencia que tenemos. Yo le voy a pedir que, por favor, recuerde que esto no necesita compartírmelo, es para usted. Escríbalo ahí en la hojita que le dije que tuviéramos a mano. Esto es para usted. Y ahora me gustaría que, si es posible, tome su teléfono y piense en un profesor del que tenga su teléfono, que tenga algún chat de WhatsApp con ese profesor. Y que, por favor, sea tan amable de ayudarle a decirle qué características de resiliencia cree que tiene ese profesor. Dígale una, por lo menos. Escríbale un chat y dígale: profesora, yo creo que tú tienes esta característica que te hace ser resiliente. Le voy a dar un minutito para hacer eso. Para que si le da tiempo de escribirle a alguien más, dígaselo, porque esto es muy importante. Muchas veces no nos damos cuenta de cuán resilientes somos hasta que alguien nos lo dice. Entonces, si usted le ayuda a una persona a darse cuenta de sus características de resiliencia, lo que va a estar haciendo es ayudarle a afrontar la situación que estamos viviendo. Probablemente esa persona no se esté dando cuenta que tiene esa capacidad y sin embargo la tiene. Entonces es importante que sea consciente. En este pequeño momento, mientras usted escribe, lo voy a dejar acompañado de la Quinta Sinfonía de Beethoven, el principio. Y es que usted seguramente la reconoce. Algunos teóricos, por ejemplo, señalan que ta, 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 tan, tiene que ver con el destino que llama a la puerta del hombre. Y entonces de esto lo que trata es sobre qué es lo que va a hacer el ser humano para enfrentarse a ese destino que está llamando a su puerta. Entonces, le voy a dejar este minutito en compañía de esta obra. Muy bien. Por favor, póngale send.
Si después puede hacerlo o con alguien más, pues estará muy bien. Si se le ocurrieron 2 o 3 profesores o 2 o 3 características, lo puede hacer después con toda la libertad. Muy bien, entonces dijimos activos individuales. Siguiente. Recursos relacionales. Es decir, tener relaciones personales que le otorguen a las personas estabilidad, que le den confianza, con los cuales pueda tener una buena comunicación y sienta apoyo en las personas. ¿Y quiénes pueden ser esos recursos de relación? Puede ser alguien que esté en la familia, tíos, padrinos, primos, padres, o pueden ser amigos, ¿no? Pueden ser iguales, así como ahorita iguales entre los profesores que estamos aquí. Pero hay otra característica muy importante, que son los mentores o los maestros. Es decir, tener un sensei en algunas de las áreas de la vida. Entonces, por ejemplo, puede haber un sensei con quien usted consulta las situaciones de pareja. Decirle, oye, ¿cómo ves? Me está pasando esto en mi relación de pareja. O un sensei que le ayude a manejar mejor sus finanzas. Dice, oye, es que siento que no me está alcanzando. ¿Qué crees que pueda yo hacer? Y a lo mejor nos proporciona consejo, ¿no? O un sensei que nos diga, oye, tú que le sabes esto de las plataformas, pásame 2 tips porque no me hallo, ¿no? También otra situación muy importante es la pareja. La pareja puede ser un evento, puede ser un factor de resiliencia muy importante. Si nos ayuda a sentirnos estables, si nos da confianza, si podemos comunicarnos, si sentimos el apoyo de esa persona. Y finalmente, pueden ser la comunidad, el lugar donde se vive, que pueden ser los compañeros de la escuela, del trabajo, o incluso vecinos. Tener un buen vecino es una maravilla, pero tener un mal vecino puede ser un auténtico factor de estrés y de dolor de cabeza, ¿no? A mí me gustaría que pudiéramos hacer otro ejercicio rápidamente y que revise usted rápidamente y anote en su lista. Usted, ¿para quién representa un pilar para su resiliencia? Usted en este momento, ¿qué red está constituyendo y que le está ayudando a alguien a ser resiliente en estos momentos? Porque usted es parte de esa red de alguien más y tal vez no está dándose cuenta. ¿A quién le está ayudando a llevar adelante esta situación de pandemia? Y es parte de que le ayude a una persona a ser resiliente. Muy bien, ya lo pensó. Es importante que usted sea consciente que usted es parte de la red de alguien más. Usted es muy importante porque le está ayudando a alguien a salir adelante en esta pandemia. Pero la segunda parte de este ejercicio sería que usted sea consciente de quién le ha ayudado a sobrevivir la pandemia. ¿Quién? ¿Quién le ha echado una mano? ¿Quién le ha ayudado a sentir confianza? ¿Con quién se ha podido comunicar? ¿A quién le ha dado ese apoyo que se necesita para sobrevivir a la pandemia? Entonces, y lo que me gustaría pedirle es que vuelva a tomar su teléfono y a esa persona en la que pensó le escriba y le diga, oye, muchas gracias por si le dio un consejo o le escuchó tal día, lo que sea, pero hágalo. Le voy a decir por qué. Porque al escribirle a esa persona y darle las gracias, lo que está usted haciendo es construir su red. Hacer más fuerte la red que usted tiene de apoyo. Entonces, cuando usted le agradece a alguien más, esta red se hace más fuerte. Entonces, hay un dicho que me enseñaba, no, ya no recuerdo, creo que me lo enseñó mi hermano hace mucho tiempo, y él decía, y a su vez se lo enseñó a alguien más que decía, es de bien nacido ser agradecido. Entonces, está bien, hay que hacerlo porque está bien hacerlo, pero además es conveniente. Y es muy importante que usted sea consciente de que
puede tener la intención de fortalecer su red, porque eso es lo que les vamos a enseñar a los estudiantes. Ahorita en estos momentos de pandemia, ellos requieren tener una red fuerte que los ayude a salir adelante. Hay un dicho que en los cursos de capacitación de los docentes me dijeron, dice, alumno, maestro y gato, animal ingrato. Entonces, pues hay que enseñarles a los estudiantes que, bueno, aunque sean ingratos con uno, no lo sean con los demás, porque eso les va a ayudar en su vida personal y profesional. Entonces, mientras usted escribe, yo le voy a dar un minutito más para que le escriba a esa persona y lo voy a dejar con la misma quinta sinfonía, pero el siguiente movimiento. Ok. Muy bien. Le voy a pedir que por favor le dé send a su mensaje. Después, por supuesto, puede seguir escribiendo a cuantas personas usted considere. Y me gustaría hablar finalmente de este tercer elemento de la resiliencia, que es los recursos contextuales. Y los recursos contextuales apoyan a los recursos individuales y a los recursos relacionales. Y eso hace que la resiliencia, que la resistencia a las situaciones adversas sea mejor. Entonces, que haya recursos educativos, recursos recreativos, recursos de salud e incluso oportunidades de participación cultural, ¿no? De participación cívica y religiosa espiritual, ¿no? Entonces, donde los chicos puedan insertarse, es muy importante, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio muy rápido y que pensar ahorita en una situación que le esté generando estrés, si hay alguna institución que pueda estarle apoyando a resolver un problema. Una institución a la que pueda usted dirigirse, de la cual pueda recibir apoyo para resolver cualquier problema, que puede ser fuera de la universidad, en alguna institución de gobierno, alguna asociación civil, algo que esté cerca de su casa y que le pueda ayudar a resolver, ¿no? Que puede ser desde laboratorios clínicos, médicos, algún espacio de ejercicio físico para poder salir a caminar, porque ya vio que es importante que haga ejercicio para mejorar su bienestar y su capacidad de concentración. Entonces piénselo y anótelo, porque a lo mejor hay algo que ha estado pensando que necesita hacer y no se ha animado. A lo mejor después de esto lo piensa y dice, sí, ya, lo voy a hacer. Muy bien. Vamos a pasar ahora a hablar de las 7 estrategias de afrontamiento al estrés. Acuérdese, son 7. Le llamamos estrategia de afrontamiento a los esfuerzos cognitivos, conductuales, que constantemente cambian y que desarrollamos para manejar las demandas de fuera o las demandas de dentro. Y las evaluamos como que nos sobrepasan o desbordantes, ¿no? Que sentimos que nos sobrepasan los recursos que tenemos. Entonces sentimos que viene una situación estresante que no podemos qué hacer con ella y entonces tratamos de hacer algo a nivel de la mente o de la conducta para manejar eso que se nos está viniendo encima, ¿no? Que puede ser las clases en línea, que pueden ser los estudiantes que no ponen atención.
Por ejemplo, vamos a imaginar una situación docente, una situación ahorita de su enseñanza en la pandemia, a distancia, que le haya generado estrés recientemente. Entonces, por favor, ahí en su papelito, haga unas rápidas anotaciones. ¿Qué hizo usted para afrontarlo? Muy bien. En general, estas 7 estrategias se clasifican en 2 tipos. El primer tipo es el afrontamiento emocional. El afrontamiento emocional tiene que ver primero con la evitación. ¿Qué es la evitación? Concentrarse en otra cosa. No pensar en el problema, mejor me voy a hacer ejercicio, me echo una serie de Netflix, 1, 2, 3 o 4 capítulos, mejor veo unos memes, reviso mi WhatsApp, veo mi Telegram, mi Instagram, porque uno tiene que estar actualizado, mejor me pongo a bailar o mejor me pongo a ordenar la casa, que está hecho un relajo. Entonces, esa puede ser una forma de evitación. Las formas más graves de evitación pues tienen que ver con el consumo de sustancias, por ejemplo, ¿no? Entonces, es probable que haya notado que alguien cercano pues esté fumando más, esté bebiendo más, esté comiendo más, para evitar pensar en el problema. Otra estrategia de afrontamiento emocional es la expresión emocional, pero relacionada con el enojo, ¿no? Con agredir a otros, incluso con insultarlos, ¿no? Es una forma de manejar. Digo, no sé si ha pasado que algo se le cae ahora que estamos más tiempo en casa, no sé si empieza a recordar mamás de alguien, ¿no? Entonces, esa puede ser una manera de afrontar el estrés, ¿no? Pero hay otra que tiene que ver con se le llama autofocalización negativa. Y eso sí, quiere decir convencerse a uno mismo de que todo va a seguir mal. Hágale como le haga, todo va a estar muy mal. Y entonces las personas se sienten indefensas, se echan la culpa, asumen que son incapaces y por lo tanto se resignan. Entonces, es una forma también de enfrentar el estrés. ¿Por qué? Pues porque si ya no hay nada que hacer, pues ya para qué me preocupo, ¿no? O sea, esto está fatal, ya, mira, tenemos un dicho muy mexicano para eso. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan plano? ¿Para qué nos preocupamos? ¿No? Entonces ya no hay nada que hacer, ya, acéptalo, ya. Entonces, y entonces se le baja el estrés, pues sí, ya, ¿para qué nos preocupamos, no? Entonces, en efecto, es una forma de afrontar el estrés, es verdad. Las otras 4 estrategias están en lo que se ha llamado afrontamiento racional. Y el afrontamiento racional tiene que ver con el enfoque en la solución del problema. ¿Y esto a qué se refiere? A analizar las causas del problema, a tener un plan de acción y a ejecutar el plan de acción. Entonces, este enfoque es ir a resolver la causa de lo que me está produciendo el estrés o el agobio. Otro tiene que ver con la reevaluación positiva. ¿A qué se refiere con esto? A reinterpretar la situación y ver lo positivo, lo que está sucediendo. O pensar, por ejemplo, que podría ser peor, ¿no? O comprender que hay cosas más importantes que lo que me está sucediendo, ¿no? Ya Epícteto, considerado filósofo griego, el fundador del estoicismo, decía que lo que pasa en realidad el problema no es lo que le pasa a los seres humanos, sino lo que interpretamos de lo que nos sucede. Bueno, pues en esta idea tan vieja es que ahora se fundan las modernas psicoterapias, ¿no? Que van las psicoterapias cognitivo-conductuales, a resolver la forma en que estamos interpretando la realidad. Entonces, puede suceder que
tengamos un patrón de interpretación de la realidad que es sumamente catastrófico y no nos permite ver lo positivo, ¿no? Por ejemplo, aquí está pasando con los chicos que creen que están perdiendo los mejores años de su vida porque no están pudiendo disfrutar de las fiestas y era algo que ellos querían. Entonces, sí, una cosa es que ahorita no se puedan estar haciendo fiestas y otra cosa es que nunca en la vida van a poder ir a hacer fiestas. Pero eso cuesta trabajo de dimensionar, incluso para nosotros como adultos. Pensar que esta situación en principio no será eterna, se extenderá, pero no va a durar siempre. Y tendremos que regresar a la normalidad, que no será como antes, pero va a dar gradualmente mayor posibilidad de acción. La sexta tiene que ver con la búsqueda de apoyo social. ¿Y esto a qué se refiere? A que podamos, por ejemplo, contar nuestras preocupaciones a familiares o amigos, ¿no? A pedir consejo, a pedir información y orientación. Entonces, miren cómo esto se parece mucho a los factores de resiliencia, ¿no? Habíamos visto que una parte relacional, un activo relacional, tiene que ver con esto. Entonces, es una forma racional de afrontar el estrés, ¿no? De pedir consejo, pedir información, ¿no? A veces, pues nada más con que nos digan en qué ventanilla se resuelven los problemas ya es mucho. Y esto es muy importante para nosotros porque a veces nos sentimos como agobiados de que no tenemos que decirles a los estudiantes, sin saber que a veces con escucharlos ya hacemos mucho. O con decirle, oye, ¿y no has pensado en ir a tal lado o en preguntar en tal lugar? A veces eso puede ser suficiente para abrirle un mundo a un estudiante. Pero bueno, es esto, esta capacidad que ellos pueden desarrollar y que nosotros podemos desarrollar de ir a buscar el apoyo. En mi experiencia, esto resulta especialmente difícil para los varones. Todavía no sé si es una cuestión de género, pero es esa clásica de, estamos perdidos, hay que preguntarle al Señor, no, 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 ahorita damos, espérate, yo llego. No, 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 de una vez vamos a preguntar para que damos vueltas. No, que vamos a llegar. Tú, concéntrate, tú, no me distraigas. Dices, pues ya, déjate ayudar, caray. Entonces, esto es muy importante, que los estudiantes tengan esa capacidad de ir a pedir consejo, a pedir orientación y luego dar las gracias por eso que recibieron. Porque eso mantiene su red de apoyo. Y el último, que lo pongo del lado racional, ahorita les explico por qué, que tiene que ver con la parte religiosa. Es decir, pedir ayuda espiritual, rezar, confiar en que Dios remedie el problema. En Europa, este aspecto de la religión estaba del lado del afrontamiento emocional, pero cuando se adaptó un instrumento para estudiar los estilos de afrontamiento en población mexicana, quedó del lado del afrontamiento racional, curiosamente. Y los investigadores creían que era, pues, a lo mejor parte de la cultura, ¿no? De la cultura en la que vivimos. Entonces, pues digo, finalmente, pues, no importa dónde lo pongamos, afrontamiento emocional o racional, pero mientras a una persona le ayude a afrontar algo que le preocupa mucho, pues está bien, ¿no? El problema aquí es cuando nos acostumbramos a tener solo un estilo de afrontamiento o uno que prepondera. Ahorita les platico a qué me refiero con esto. Miren, por ejemplo, esto es lo que me contaron algunos profesores ahí de la Facultad de Odontología, ¿no? Sobre algunas cosas que les estresan. Entonces, yo le voy a pedir que me ayude a hacer este ejercicio. Del lado izquierdo de su pantalla van a aparecer algunas cosas que ellos han hecho y del lado derecho usted me va a decir a qué corresponde esa estrategia. Si es al afrontamiento racional y cuál, o al afrontamiento emocional y cuál. ¿Me acompaña? Mano en la cabeza para yo saber que está muy de acuerdo. Déjeme verlo. Sí, muy bien. Ya vi que sí está muy de acuerdo. Ok, de acuerdo. Gracias. Entonces, esta persona de la Facultad de Odontología me dijo organizarme. ¿Ustedes a cuál creen que consideran? Organizarse con las muchas tareas que tiene que hacer. Bueno, yo también considero que tiene que ver con solucionar el problema, con distribuir tiempos, con saber qué se hace primero, qué se hace después. Otra estrategia que realizó otra persona, desconectarme.
Yo me Evitación. dejo. Fin. Ahí se ven. A mí no me están dando lata. Evitación. Evitación. Sí, evitación. Evitación. Muy bien. Le voy a poner otra. Sí, pueden abrir sus micrófonos en esta parte, ¿eh? Debo seguir adelante, porque yo soy responsable de mis emociones. ¿Eso a qué le suena? Reevaluación Evaluación positiva. positiva. Evaluación positiva. Afrontamiento emocional. A mí, Evaluación a mí positiva. me suena como un afrontamiento racional de reevaluación positiva. Es decir, a ver, necesito reinterpretar. No es que me hagan enojar, es que yo me enojo. No es que los demás tengan la culpa, yo soy el que se enoja. Entonces, yo soy el que necesita saber qué voy a hacer con mi enojo. Porque a los demás no los puedo controlar. Lo que sí más o menos puedo tratar de empezar a controlar son las emociones que yo siento. Entonces, lo que está haciendo es reinterpretar la situación. Pues yo tomé terapia. ¿Eso a qué le suena? Búsqueda de apoyo. Apoyo social. Todo esto De apoyo social. esa es una forma de buscar el apoyo social. Apoyo. Especial. Aquí, a veces lo que sucede es que antes de que alguien busque el apoyo social, lo que me ha pasado muchas veces es que antes de llegar a esta búsqueda de apoyo social, antes hicieron otra escala, que fue conmigo, por ejemplo. Los estudiantes señalan, tienen un problema y me dicen que está pasando esto. Y entonces les digo, oye, ¿ya has considerado, porque a mí me da la impresión de que podría estar pasando esto y tal vez te convenga recibir un apoyo especializado para que te sientas mejor, ¿no? Para que soluciones el problema y tú te sientas mejor? Entonces hacen una escala y con esa opción, con esa información, van y buscan apoyo en otro lado y pueden más fácilmente solucionar sus problemas. Una más que me han dicho algunos profesoras ahí de la facultad. Yo no pido muchos trabajos, porque si no, me saturo de trabajos para calificar. ¿Eso a qué le suena? Autofocalización Autofocalización negativa. negativa. Pues fíjense que a mí me parece, me parece que tiene que ver con solucionar el problema. Sí. Sí. Tengo muchísimo trabajo, muchísimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? No me voy a generar más trabajo, voy a generarme el trabajo necesario. No que me gane la emoción de que sí, claro, es que tenemos que ver todos estos contenidos porque el programa está súper apurado y entonces bla, 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 y entonces les voy a dejar 18 lecturas para el lunes. Ay, maestra, ¿le va a dar tiempo de revisarlas? Luego ya nada más las andan regresando y los alumnos dicen, nah, ni la leyó. También puede ser reevaluación positiva, ¿no? Sí, ¿en qué sentido? Me gustaría escuchar. Porque está reevaluando la situación en la que se encuentra y justamente por lo que decías ahorita, no tiene caso ver todo el programa y ahora sí que el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, no es necesario ver todo el programa si no lo voy a ver bien, sino solamente abarcar una parte, pero o sea, verla adecuadamente y a lo mejor profundizar. Maestra, esto me da pie para pensar en lo siguiente. El afrontamiento no es un solo estilo de afrontamiento que se usa, son varios que se combinan y que pueden ser subsecuentes. Entonces, en este ejercicio que acabamos de hacer, este afrontamiento se combinó con solucionar el problema, pero también con reinterpretar la realidad. Y parte de la reinterpretación de la realidad, por ejemplo, me puede estar agobiando una demanda interna, y esa demanda interna es, no voy a acabar el programa. Y entonces eso me persigue y no me deja dormir. Y me pone muy nervioso. ¿Qué pasa si yo hago una reevaluación, una reinterpretación y digo, a ver, en esta situación de pandemia, es importante que yo vea los más contenidos posibles, los que de acuerdo a la realidad se puedan abordar. Y por otro lado, ¿qué prefiero? ¿Que quieran seguir estudiando después? ¿O que aborrezcan la materia por los 18 artículos que les dejo para cada lunes? Entonces, ¿cómo voy a hacer para darles la mayor cantidad de contenido de la manera que
estrese de menos a ellos y que a mí me genere menos problemas. En otras palabras, que todos salgamos ganando. No porque sea lo mejor, sino porque es lo posible. ¿Cómo puedo cuidar mi calidad de enseñanza considerando la realidad? Entonces, esa puede ser una reevaluación, una reinterpretación de la realidad. Y le voy a decir por qué es tan importante que seamos conscientes de nuestros estilos de afrontamiento. Me gustaría mostrarle unos resultados de una investigación que hice hace un par de años, 2, 3 años, con profes de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué creen? Las mujeres presentaron mayor sintomatología depresiva y de burnout que los hombres. Y es que en general, en todos los estudios, las mujeres están al 2 por 1. Por cada hombre deprimido hay 2 mujeres deprimidas. Y esto se ha teorizado, por un lado, desde problemas hormonales hasta problemas sociales. Es decir, que las mujeres, las condiciones de vida con las mujeres hacen que se enfermen más. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una profesionista hace poco me decía, es que si todos estamos trabajando en casa, pero si ustedes hombres tienen una junta, se van a la junta, tan tan. Pero si yo tengo una junta, me voy a la junta y al rato los niños me están diciendo, mamá, ¿qué vamos a comer? Y en otro artículo que estaba yo revisando es que no es lo mismo ser investigador en la pandemia que ser investigadora en la pandemia. Por lo mismo. La productividad de las investigaciones de mujeres ha bajado por estas otras demandas que se han estado presentando y que se les carga la mano a ellas. Entonces, en el mundo prepandémico, ¿quién cuidaba a los enfermos? Las mujeres. ¿Y quién cuida a los niños? Las mujeres. ¿Y quién cuida a los maridos? Las mujeres. Es obvio, ¿no? Digo, yo un día que se enfermó mi esposa, y yo me estuve haciendo cargo de ella, de la casa, de mi trabajo, y eso que todavía no tenía hijo, acabé con migraña. Dije, no, pues estoy bueno. Pues por eso se enferman, ¿no? Porque hay demasiado estrés. Y ¿Qué el es estrés, burnout? el burnout, ok. El burnout es un fenómeno que se investiga desde hace también unos 30 años y que apenas se consideró en la clasificación internacional de enfermedades. El burnout es una palabra inglesa que significa como quemado, el síndrome del quemado. Pero ahora, bueno, se le conoce más bien como el agotamiento profesional. Y el agotamiento profesional se caracteriza por sentirse que uno está emocionalmente exhausto, que uno ya no da más, que uno se vuelve frío y mecánico en las relaciones con los otros, en este caso los estudiantes, ¿no? Y uno se empieza a sentir que profesionalmente es chafa, que no está relacionando, haciendo bien sus tareas. Entonces, lo que sucede es que esto se empezó a observar precisamente con personal de salud, ¿no? Que se volvían fríos, estaban exhaustos emocionalmente, y se observó que esto se empezó a observar en personal de salud, en médicos y enfermeras, pero eso se empezó a observar también en otras profesiones. ¿Y qué creen? Una de las profesiones que está en esta lista de las más proclives al burnout es la docencia. ¿Por qué? Porque implica una continua demanda de parte de otros hacia una persona. Entonces, todo aquello que tiene que ver con estar atendiendo las demandas de otros, porque las emociones de los otros no nada más son muy bonitas, o sea, esas pocas bonitas que hay son las que lo mantienen a uno en la docencia. Pero uno se tiene que soplar un montón de demandas, un montón de enojos, de caras largas, o, como luego les digo, tan bonita relación que teníamos para que venga a acabar en la última evaluación, ¿no? Entonces, ¿cuándo es cuando lo odian a uno? Pues cuando hay que poner un número. Y es una chamba que muchos docentes pues, prefieren no hacer, ¿no? Sin ver que la evaluación puede ser una manera de ayudarle al estudiante a mejorar. Entonces, lo que sucede
es que en esta investigación los factores psicosociales que tenían que ver con mayor ansiedad, con mayor depresión y con mayor síndrome de burnout era la sobrecarga académica. Es decir, tener muchos grupos, muchas tareas, muchas actividades extraescolares, en fin, todo eso, la sobrecarga académica correlacionó positivamente con más síntomas de ansiedad, de depresión y de burnout. Ahora, ¿qué otra cosa? Tener estudiantes difíciles. Y estudiantes difíciles, pues se entiende como los que llegan tarde, no entregan tareas, son irresponsables. O sea, eso es un estudiante difícil. Y eso estaba relacionado con más síntomas de ansiedad y más síntomas de burnout de los profesores. Y la burocracia en el trabajo, es decir, tener que llenar informes, tener que hacer un montón de cosas administrativas para poder hacer lo que uno hace, estaba más asociado con síntomas de depresión. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el mayor elemento de desgaste de los profesores tuvo que ver con la sobrecarga académica. Por eso es tan importante que podamos planear lo mejor posible, para no sobrecargarnos y cuidar nuestra salud, tanto física como mental. Y finalmente, las estrategias de afrontamiento, ¿cómo se relacionan con los síntomas de ansiedad y depresión? La expresión emocional abierta, es decir, ser, enojarse con otros, explotar, mentar mamás, reclamar, estar, pues la emoción, desfogarla con los demás. Ese afrontamiento está más asociado con síntomas de ansiedad, de depresión y de burnout. Entonces, por eso no es buena idea aplicarlo. Entonces, o sea, no significa que uno se calle las emociones, sino que hay maneras de expresar las emociones, pero ese es otro taller. ¿Y qué creen? Esta estrategia racional de búsqueda de apoyo social se asoció con menos síntomas de ansiedad y con menos síntomas de depresión. Entonces, sí es como muy importante que seamos conscientes de que podemos aplicar esta estrategia y que la usemos, porque eso nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Vamos a ser menos proclives a presentar síntomas de este tipo. Entonces, regresemos al tema de que imagine una situación como docente que le haya generado estrés recientemente y qué hizo usted para afrontarlo. Entonces, en este momento ya está usted en condiciones de poder clasificar qué hizo para afrontar la última situación e identificar si está más aquí en el afrontamiento emocional o si está más en el afrontamiento racional. Si está cayendo más en el no, pues ya no se puede hacer nada, ¿qué le vamos a hacer? O de plano no quiere agarrar el toro por los cuernos y le da vueltas, o solamente se enoja, pues mejor habrá que cambiar a estos, ¿no? A solucionar el problema, a pensar acciones, a reinterpretar y ver lo que sí está sucediendo, lo bueno que sí está pasando. Hace un rato les mostraba la diapositiva de cómo ha caído 33% el empleo. Sí, y hay personas que han ganado mucho, que han prosperado dentro de la pandemia. Hay personas que han crecido dentro de la pandemia. Hay gente que ha bajado de peso. Hay gente que ha leído más libros. Hay gente que ha buscado tener una mejor relación. Entonces, les mostré la parte de que ha aumentado la violencia contra las mujeres. Sí, es cierto, es un problema que tenemos que resolver. Pero sería interesante preguntarle a los estudiantes, oye, esto de la pandemia va a pasar. ¿Cómo quieres recordar la pandemia? ¿Como la época en la que conociste a tu padre? ¿O la época en la que te peleaste y desde la pandemia le dejaste de hablar? ¿Cómo quieres interpretar lo que nos está sucediendo y que no puede suceder de otra forma? Así va a ser. Finalmente, bueno, no finalmente, pero ya como empezando a acabar, me gustaría mostrarles el arma secreta. Cuando todo lo demás no funciona, cuando usted sienta que su resiliencia no jala, cuando usted sienta que sus estrategias de afrontamiento no le funcionan como usted quisiera, use el arma secreta. ¿Cuál cree que sea el arma secreta? Echa a volar su imaginación. Dígame, puede abrir su micrófono.
animarme a hacer cosas que me dan miedo. Ok, Creo que puede ser una estrategia. ok. ¿Qué otra arma secreta? Yo Relajarse. Relajarse. yo practico unas técnicas de manualidades japonesas Ok, una vez a la semana cuando hay tiempo. Hace mucho que no lo hago y eso que lo están haciendo por Zoom, pero sí, eso me ayudaba mucho a relajarme, porque había oportunidad de estar yendo a esa asociación, a estar haciendo esas cositas bonitas con las manos. ok. Puede ser momento de retomarla. Además, ya sabe que le funciona. Sí. Pues, sí, Raúl, ¿iba a decir algo? Ser más sociables, Ok, doctor. ok, muy bien. Inhalar. Sí, Alejandra. Meditar. Ok, me parece bien, sí. Inhalar y las técnicas de respiración. Sí, Vas a ver. Ser creativo, intentar cosas nuevas. bien. Escuchar una música sabrosa. Ok, me gusta. Bueno, déjenme proponerles esta arma secreta. O sea, ya vi que tienen su arsenal. Le voy a agregar otra arma a su arsenal para hacer frente a la pandemia. Y esta arma secreta es recibir ayuda de profesionales de la salud mental. Nada más que es secreta porque hay que vencer el estigma. Todavía da pena decir que uno va al psiquiatra o al psicólogo. Pero necesitamos vencer ese estigma y pedir ayuda de los especialistas. Dejarnos ayudar y luego ayudarnos a nosotros mismos. Es decir, con lo que aprendamos ahí, ayudarnos a nosotros mismos para salir adelante del estrés. Y fíjense que le pedía a justo un especialista que... El micrófono está cerrado. Ahora sí. Me gustaría... esperen. Me gustaría que escucháramos a un especialista que le pedí pues que nos compartiera su experiencia, ¿no? Entonces, aquí la tengo, ustedes me dicen si se escucha bien, y ahora se las voy a compartir. Déjenme volver a compartir mi pantalla. Ahora sí. Doctor Ricardo Ríos, muchas gracias por aceptar la entrevista. Oye, ahora sí, estoy a punto de lograrlo. Denme 2. Sean pacientes. Todos han pasado por esto. A mi hijo, la maestra me dio un tip y me dijo, ténganle unas masitas, porque pues como también su Miss se tarda, entonces pues mientras que hacen los chicos, pues para que no se aburran, les tienen unas masitas. Entonces, bueno, podrían ser. ¿Ahí ya están viendo mi pantalla? Sí, ya la vemos. Ya. Perfecto. ¿Te puedes presentar, por favor, hablarnos de tu formación y a qué te dedicas actualmente? Claro que sí, Guillermo, muy buenas noches. Con mucho gusto, yo soy el doctor Ricardo Ríos, soy médico, especialista en psiquiatría, tengo una maestría en ciencias médicas y actualmente soy subdirector de enseñanza del Instituto Nacional de Psiquiatría. Buenas noches. Ricardo, la intención es que nos puedas contar, ¿has recibido pacientes que sean docentes? Y si es así,
¿Por qué motivos llegan? ¿Cuál es su sintomatología? Sí, por supuesto. En esta pandemia, el grupo de docentes en particular han solicitado este tipo de atención con frecuencia. A consecuencia de todos los cambios en las modalidades de trabajo que han venido a consecuencia del COVID-19, frecuentemente los docentes que buscan la atención presentan cuadros de irritación, cuadros de enojo, llegan manifestando una sensación de incertidumbre, de nerviosismo, de ansiedad, tensión física, cansancio, agotamiento, algunos con cambios en patrones en el sueño, otros incluso con cambios en los patrones de alimentación, miedo al futuro, miedo al porvenir, miedo a la imposibilidad de cumplir obligaciones, dificultad para concentrarse, incluso algunos con pensamientos obsesivos respecto a la carga de trabajo, pensamientos anticipatorios o incluso catastróficos, y miedo al desconocimiento de cómo utilizar algunos recursos en ciertos, sobre todo en algunas generaciones que pudieran tener alguna dificultad con la parte del uso de la tecnología para impartir las clases. Y bueno, también el temor de cómo afrontar los aspectos económicos para solventar, son ya aspectos como muy personales que creo que se comparten en general en la población. Muchos de nosotros que nos dedicamos a la salud mental, Ricardo, recomendamos de manera preventiva, en las intervenciones preventivas o psicoeducativas, que cuando las personas se sienten muy mal, se acerquen para recibir atención especializada, pero sospecho que nunca somos exactamente claros en a qué nos referimos con atención especializada. ¿En qué consiste la atención especializada en problemas como estos que señalas? Bueno, la atención especializada pues permite hacer un abordaje individualizado que parta a través de una historia clínica de inicio, pues a identificar las necesidades de cada persona. No necesariamente todas las personas van a requerir, por ejemplo, el uso de algún tratamiento farmacológico. Muchas veces las intervenciones son preventivas, algunas son de identificación oportuna de problemas ya específicos de salud mental, y algunos otros que afortunadamente son la minoría, pero también ya con casos con síntomas graves. ¿Nos estás diciendo entonces que no toda visita al médico psiquiatra termina en fármaco? No, y de hecho los psiquiatras tampoco somos los únicos que damos el abordaje. Un psicólogo con formación clínica, con formación de psicoterapia, puede dar hacer esta evaluación inicial y el abordaje. ¿Por qué crees que la gente le tiene tanto miedo a los fármacos? ¿Qué has escuchado de los pacientes? Tiene que ver con el desconocimiento y una parte también con el estigma. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Cuando vamos al doctor y nos dicen que tenemos la presión alta y nos dicen que ese tratamiento incluso lo tendríamos que tomar durante un tiempo prolongado, pues genera cierto desconcierto, cierta necesidad de adaptarse, pero no hay mayor problema en ese sentido. Pero cuando te dicen, por ejemplo, que tienes que tomar un tratamiento que te va a ayudar a estar mejor tras la identificación de un problema franco, de una enfermedad como la ansiedad, como la depresión, como otro tipo de trastornos que tienen que ver con la salud mental, pues a las personas les cuesta trabajo como entender esta relación de cómo un medicamento me va a hacer sentir mejor. Porque existe la idea de que uno puede estar mejor en cualquier condición solo echándole ganas, y no necesariamente es así en todos los casos. Echarle ganas, por supuesto que sirve, pero en algunos casos se requiere un tratamiento, porque la mente también se enferma, y el órgano que aloja la mente, pues es el cerebro, y de alguna forma todo lo que nos sucede en nuestro día a día,
incluyendo vivir en una pandemia, enfrentar cambios, enfrentar dificultades e incluso duelos, pues van a afectar ese funcionamiento cerebral, ¿sí? No hay que olvidar que todo tratamiento o toda intervención es personalizada, es individualizada, y debemos de tomar en cuenta todo este concepto biopsicosocial. O sea, que la interacción de cuerpo, pues es una misma, es parte de una complejidad, ¿verdad? Y que todo lo que nos sucede, todo lo que somos en nuestra esencia, en nuestra psique, en nuestra mente, pues está también vinculada con lo que pasa en nuestro cuerpo. Y en algunos casos hay un desbalance importante en los que se requiere un tratamiento. Entonces la respuesta es, no todos requieren algún tratamiento, todo es individualizado, pueden haber intervenciones no farmacológicas como algunas estrategias que puedan ayudar a afrontar mejor el estrés, a favorecer la resiliencia, por ejemplo, a tener un mejor autocontrol en la parte de los pensamientos y de nuestros comportamientos, etcétera, según cada caso. ¿Qué sucede si no se atiende? Bueno, lo que puede suceder es el agravamiento y la complicación de un cuadro que pudiera ser en un principio leve o que pudiera ser únicamente pues, un aspecto o un rasgo y que posteriormente ya se desarrolle un trastorno. Si una persona, por ejemplo, ya debuta con un trastorno, pues pudiera haber la consecuencia de que ese trastorno los lleve a una disfunción. Cuando hablamos de disfunción, nos referimos a que la persona tiene las dificultades para llevar a cabo sus actividades que se le demandan en la vida diaria. Por ejemplo, trabajar, por ejemplo, estudiar, ¿sí? Por ejemplo, pues ser productivo en general, ¿verdad? Salir de la casa, hacer ejercicio, tener nuestro autocuidado, involucrarnos positivamente con nuestra familia y con la sociedad en general. Cuando hay disfunción, cualquiera de estas áreas se ve afectada y ese puede ser uno de los extremos de no recibir una atención a tiempo. Ricardo, ¿qué les dirías tú a los profesores que tienen estudiantes que ya están muy ansiosos por regresar a clases, porque no están teniendo prácticas, porque no están entrando a laboratorios, no están saliendo a prácticas de campo, no están en clínicas? ¿Qué les dirías a los profesores? Porque eso puede ser una presión importante, ¿no? La preocupación sobre la formación como especialistas. Yo creo que es muy importante. Cuando existe esta inquietud o esta impaciencia, pues aterrizar en el escenario, en el escenario actual. No olvidemos que estamos en una pandemia, ¿sí? Actualmente, esta pandemia ha matado más gente que en las últimas guerras mundiales, en este momento, ¿sí? Y todavía no ha parado, todavía sigue, ¿verdad? No vale la pena en este momento arriesgarnos a que pues, podamos contraer una infección, dado que al menos en nuestro país todavía el avance en la vacunación es mínimo. Y por supuesto que esto nos puede evitar pues, que nosotros podamos contraer la enfermedad o incluso contagiar a algunos de nuestros familiares. Y por supuesto quienes se verían más afectados son aquellos que cuenten con algún factor de riesgo para complicarse. Entonces debemos de cuidarnos todos. Yo diría que, bueno, pues en este momento las prioridades son otras, ¿verdad? En este momento las prioridades tienen que ver con sobrevivir, número 1. 2, reforzar nuestro autocuidado en todos los sentidos, en nuestra salud física, en nuestra salud emocional, ¿sí? Y bueno, pues ya por último, ver cómo podemos paliar. Te nos has quedado un poquito podemos ocupar este periodo como para reforzar los aspectos teóricos, ¿verdad? Posteriormente ya habrá alguna posibilidad de hacer algún reforzamiento práctico, ¿verdad? Ya vendrá ese momento, pero en este momento no podemos pensar que esa debería ser la prioridad, al menos no para todos. Ricardo, muchísimas gracias por este tiempo. Sé que estás lleno de consulta, que hay mucho trabajo que hacer, pero muchas gracias por dedicar este tiempo para la formación de los docentes. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ok. Muy bien. Y ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Y el último punto, con este quisiera yo concluir esta participación, es ¿qué podría usted hacer o sugerir a sus estudiantes ahora que hemos hablado de resiliencia y afrontamiento? Bueno, algunas ideas para ustedes estudiantes. Desde el punto de vista de los activos individuales, estamos hablando de la resiliencia. Hay que cuidar mucho el sueño y la alimentación, porque, como dice el dicho, para estar bien despierto hay que estar bien dormido. Y si uno no duerme, no hay capacidad de concentración, se vuelve más irritable. Entonces, cuidar las horas de sueño, lo más que se pueda, y la alimentación. La actividad física, como habíamos señalado, generar sus rutinas por las mañanas, porque ya ve que algunos alumnos decían que pues ya no se distingue el día de la noche o el lunes del domingo. Bueno, hay que seguir teniendo nuestros rituales. Como decía el Principito, son las cosas que hacen que un día sea diferente de los otros. Entonces va a ser muy importante que se generen estos rituales para distinguir ciertas cosas, ¿no? Los hábitos de estudio es fundamental. Los chicos ahorita me decía un estudiante, esta etapa me ha llevado a ser más autodidacta y me choca. Entonces, bueno, pues ni modo, así ha tocado. Necesitamos ser más autodidactas porque lo que no saben es que así va a ser el resto de la vida. O sea, ellos creen que cuando uno va a clases presenciales, uno ya lo sabe todo. Pero uno, digo, en la experiencia de uno acaba la licenciatura y dice, cielos, o sea, no sé nada. Me voy a inscribir a la maestría. Y uno se inscribe a la maestría y dices, rayos, no sé. Y así pasa con la otra maestría y así pasa con el doctorado, ¿no? Uno se puede quedar con esa sensación de que falta. Y es que sí, muchas veces se aprende ya en la práctica de observar a los compañeros, ya que hay un interés dirigido, un problema real que hay que resolver, pues es ahí cuando se estudia. Entonces es muy importante ser autodidacta, pero es muy importante que se generen estas capacidades para poder abordar los problemas de manera individual, claro, buscando apoyo. Por ejemplo, evitar el consumo de sustancias, ¿no? Que no vayan a pensar que no se vayan a querer tomar el cigarro como antidepresivo, ¿no? Porque les va a salir más caro eso a la larga. Entonces, hay algunos estudios de cómo justo los estudiantes suben más de peso. Hay una diferencia en el peso de los estudiantes cuando entran y cuando salen. Y también hay una diferencia en sus hábitos de beber y de fumar en la universidad. Entonces, el problema de esto es que son hábitos de trabajo que se llevan y van a pensar que cuando estén estresados necesitan un cigarrito o desvelarse y tomar mucho café. Entonces, pues no, o tomarse de esas bebidas energéticas, no, que generen rutinas y decir, no, a ver, eso te va a hacer más daño a la larga. Por supuesto que te va a proporcionar un placer, si no, no seríamos adictos a estas sustancias, pero a la larga esa solución es más cara, ¿no? Tiene que ser un problema para tu salud, y si además formas una familia, es muy probable que ese problema se transmita hacia los hijos, porque los hijos de fumadores tienen un 33% más probabilidades de fumar que aquellos que no son hijos de fumadores, por ejemplo. Entonces se vuelve un problema generacional. El sentido del humor, ¿no? El poder reírnos de las cosas que nos van pasando, ¿no? Como el concierto que yo les traje aquí, no les quería decir, pero traje un helicóptero para que amenice. Entonces, pues es una cosa muy bonita, para que hay como un sonidito de fondo. O la capacidad de recreación, ¿no? de tener tiempos específicos para buscar recrearse y despejarse, ¿no? O sea, es muy importante la evitación, sí, por supuesto. Estaba viendo un estudio entre adolescentes y jóvenes, y el uso de la música para mejorar el estado de ánimo y efecto. Aquellos que tienen un vínculo con la música más profundo, o sea, no solo escuchándola, sino también ejerciéndola, o por ejemplo cantar o tocar un instrumento, tienen una mejor calidad de vida o reportan mejor calidad de vida que aquellos que no. Entonces, eso sucede. Es importante la cuestión de las técnicas de relajación, ayudarlos a que se relajen.
nosotros también ponerlas en práctica y recuperar el sentido de vida o los valores y las propias metas. Desde el punto de vista de los recursos relacionales, es importante que mantengan el contacto social a distancia, aunque sea a distancia. Que nos van a decir, sí, pero es que ya no puedo decir cosas porque está mi familia, etcétera. Sí, no importa, comunícate. Tú verás cómo, pero es importante que mantengas ese contacto. Que mantengan el contacto con personas significativas, que sean modelos para ellos, que los animen a seguir adelante. Y que ahorita que estamos encerrados es muy importante desarrollar otras cualidades. Es el momento perfecto para ser conscientes de cómo está nuestra gratitud, de cómo está nuestra puntualidad, ¿no? Porque pues es muy fácil 10 minutos antes de la clase quitarse la pijama o lo que sea, o a pesar de estar en casa, entrar tarde a clase, ¿no? Entonces, bueno, tratar de trabajar sobre la puntualidad, sobre su diligencia, sobre su laboriosidad. O mi mamá le decía ser acomedido, ¿no? O ser proactivo, le dicen en medios empresariales, ¿no? Bueno, ser laboriosos o acomedidos dentro de su casa y dentro de la clase, ¿no? Ayudar de alguna manera a sus compañeros. La paciencia y la cortesía, ¿no? Endulzar el carácter, ¿no? ¿Por qué nos van a estar aguantando? ¿No? ¿Por qué no hacemos algo para tratar de endulzar nuestro carácter para con los demás? La capacidad de escucha, de empatía, la necesidad del orden dentro de casa, la flexibilidad y, por supuesto, el respeto. Y dentro de sus recursos contextuales, el hecho de fomentar que ellos busquen y contacten a las instituciones de apoyo, ¿no? Tanto las que están dentro de la UNAM, que son un montón, como otras instituciones o personas que les puedan ayudar con su salud física y mental y sobre todo con la cuestión económica, ¿no? Es decir, darle una revisada a cómo están las becas y decirle, oye, ya preguntaste, oye, y tal cosa, etcétera, ¿no? Tanto de gubernamentales como asociaciones civiles, por supuesto, ¿no? O sea, hay gente que está apoyando a pesar de todo. Entonces, esto como un poco reflexionando a propósito de la resiliencia. Pero si lo pensamos desde el punto de vista del estilo de afrontamiento, si pensamos en el afrontamiento emocional, bueno, ok, sí hay que usar la evitación, pero con moderación. Tienen que sentarse a resolver los problemas, porque si no las fuentes de estrés no se van a acabar y ya saben que ese tipo de cuestiones emocionales están más asociadas con otros problemas a futuro, como la ansiedad y la depresión. Evitar las expresiones de enojo que no sean asertivas, ¿no? O sea, sí tienes derecho a decir lo que sientes, a pedir apoyo, a pedir que las cosas cambien, pero hay maneras, ¿no? Y por otro lado, dentro del afrontamiento emocional, que no caigan en la autofocalización negativa y crean que ya no hay nada por hacer, ¿no? Que así están las cosas y que no hay nada que hacer. No, al contrario, que están en toda su capacidad de generar su creatividad y pensar soluciones y ofrecerse a hacer soluciones, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del afrontamiento racional es muy importante que uno sostenga sus planes, metas y propósitos concretos, ¿no? Es decir, y llevar un diario es muy importante, un diario de mis metas, ¿no? De cuáles son las cosas que yo quiero lograr en la vida para que no se me pasen los años, porque si no, un día escuchaba a un conferencista que decía, a ver, yo divido el día en dos cosas, lo que me interesa y el infinito. El infinito son todas las cosas que van a pasar en el día y que me llevan, ¿no? De mi casa, de mi trabajo, etc. Pero hay un grupo de cosas que son para mí súper importantes y que puede ser algo de mi misma casa. Entonces, yo necesito dedicarle tiempo a eso que es muy importante para mí y luego, pues ya sé que me va a llevar el infinito y que le voy a dedicar mucho tiempo a ello. Bueno, pues está bien. ¿Qué metas y propósitos concretos tengo por los que necesito luchar y salir adelante en esta pandemia? Y sí, sentarme y revisarlo todos los días en las noches. Y revisar en las mañanas qué hice o qué voy a hacer para alcanzar esas metas que yo quiero. Porque eso, en la medida en que voy teniendo sensaciones de logro, me voy sintiendo más fuerte, ¿no? Entonces, me va haciendo más orgulloso y me hace sentir más autoeficaz, que soy más capaz de alcanzar otras metas, a pesar de las circunstancias. Y eso implica observar lo que sí hay de positivo, valorar lo que existe y considerar que nada es para siempre. Esto eventualmente acabará. ¿Y cuál es el saldo con el que quiero acabar? ¿No? Apelar a sus valores, a su propia espiritualidad, hasta los mismos valores UNAM, ¿no? Y buscar apoyo de familiares, mentores,
de eso que está dentro de su red y que ellos mismos sean apoyo para otros. Seguramente ellos no se dan cuenta, pero pues terminan siendo los héroes de personas en su familia, ¿no? Porque es mi primo el que estudia química, es mi tía la que estudia odontología. Entonces ellos son héroes dentro de su familia. Entonces que se conviertan, que sean conscientes de ese papel y que sean más activos en inspirar a otros a también salir adelante, porque la cosa está difícil para todos, o sea, para ellos como jóvenes, pero también los niños lo están pasando mal, los papás de esos niños están pasando mal. Bueno, ¿qué tienen ellos para dar, ¿no? Y contribuir, porque son universitarios. Y esto me lleva a traerles, cuando les dije de los valores UNAM, recordarles que hay toda una serie de valores que la universidad tiene y que están aquí en esta lista. Pueden consultar el documento que está en línea, que así se llama, Valor UNAM. Y a mí me parece que ahorita algunas cuestiones que nos pueden ayudar a salir adelante de toda esta lista son la pasión y la perseverancia. Es decir, ¿por qué estoy estudiando odontología y cómo voy a perseverar en este aprendizaje, ¿no? Porque hay un dicho que dice que hay que aprender con maestro, sin maestro o a pesar del maestro. Entonces, ¿qué podemos hacer para seguir aprendiendo, aunque no podamos entrar todavía a la clínica? ¿Qué podemos seguir haciendo desde donde estamos? La calidad de vida es mi capacidad de cuidarme y de pasarla bien, lo mejor posible dentro de las posibilidades que permiten, el compromiso con mi licenciatura y con mi país, mi afán por saber, ¿no? Desarrollar mi curiosidad, ahorita que pues, a lo mejor no me está interesando X materia, pero ¿qué más sí saber, ¿no? Trabajar en la cuestión de la equidad de género, porque eso les va a ayudar mucho en sus casas, es decir, que todos colaboren de manera igualitaria, y decirles, oigan chicos, pues hay que apoyar, ya sé que no te gusta, pero esto se tiene que hacer, porque si no alguien en tu casa lo va a tener que hacer y se le van a cargar la mano y se puede enfermar. Entonces necesitamos buscar la calidad de vida de todos, ¿no? Y si son mujeres, pues pedir ayuda y que alguien más haga las cosas, además de ellas, ¿no? La cuestión de la honestidad, es decir, apelar a que, bueno, pues yo confío en ustedes, pero recuerden que cuando ustedes no trabajan como se debe frente a la computadora, en las horas que están establecidos, pues los primeros que se dañan son ustedes. Porque yo me enojo porque no me están poniendo atención, pero yo ya soy odontólogo, tú no. Tú estás en proceso de formación y si no te esmeras, no vas a convertirte en un buen odontólogo, que yo entiendo que es lo que quieres hacer. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ser honesto, ¿no? Y ponerte a trabajar lo mejor que puedas, lo mejor que puedas. O sea, a lo mejor tú podrías llegar a 10, pero dadas las condiciones, puedes trabajar 8. Pues trabaja 8, dame 8, no me des 4. Digo a mí, que soy tu profesor, pero al final eres tú el que está trabajando. Y por supuesto, la tolerancia. La tolerancia con todos los que viven en su casa y también con sus compañeros, ¿no? Porque a veces, pues, hay comentarios o hay actitudes o hay cosas que no les gustan de sus compañeros. Bueno, pues paciencia, no sabemos cómo la está pasando de mal el otro también, ¿no? Y bueno, me gustaría darles las gracias. Les dejo mi correo, por si alguien quiere platicar de alguna cosa después. Es aprendersalud@gmail.com. Ese es mi correo personal y lo reviso con frecuencia. Sería todo, doctora. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Pues una excelente plática, una excelente conferencia que nos acabas de compartir. Y bueno, nos deja reflexionando, nos deja pensando cómo ha venido ocurriendo. Y ya me gustaría compartir, si me lo permites, 2 preguntas que hay aquí o comentarios, ¿no? Un profesor nos pregunta si sería recomendable, te pregunta, ir al psicólogo una vez al año, no necesariamente si uno está mal. Esa es una pregunta que él tiene. Sí, como los médicos. La verdad es que no lo había pensado, pero suena bastante bien, porque en el fondo no es que uno esté mal, pero puede estar mejor. Ok. A lo mejor yo no considero, y decir, mira, pues yo no considero que esté precisamente mal, pero creo que me gustaría mejorar en esto. Y uno se va dando cuenta de las posibilidades que existen. Decir, ay, caray, yo pensé que estaba bien y resulta que puede estar mejor. Yo lo equiparo mucho con usar anteojos, ¿no? Cuando uno no usa anteojos,
es como pues ver todo borroso. La primera vez que uno usa los anteojos dice, Dios, ¿a poco así ve la gente? O sea, yo no sabía que podía sentirme tan bien. Entonces, y por supuesto, esto de los psicólogos y los psiquiatras es como cualquier médico. O sea, uno tiene que ir buscando hasta que se sienta a gusto con uno. O sea, no con el primero que yo llegue ya, ese va a saber todo. No, a lo mejor sencillamente no congeniamos o no me gustan las técnicas, porque hay psicólogos y psiquiatras, bueno, los psiquiatras son más uniformes, pero hay una cantidad de psicólogos que utilizan muchísimas técnicas, ¿no? Entonces, a lo mejor la técnica que él usa no me gusta. Entonces, vale la pena preguntar, oiga, ¿y usted qué técnica maneja y cómo es? ¿No? Antes de comprometerse, ¿no? Y recibir asesoría sobre qué tipo de terapia para uno es conveniente, porque a lo mejor sí se ha observado que hay ciertas terapias que son más acordes o que sirven más para resolver cierto tipo de problemas que otras, ¿no? Aunque todas tengan alguna cierta, incluso modificación en la estructura del cerebro, porque dependiendo del... Esto es muy interesante porque resulta que la psicoterapia cambia el cerebro y me atrevo a decir que la educación también, porque depende la parte que se estimula a partir del diálogo. La psicoterapia es dialogar, pero es cambiar patrones de pensamiento. Entonces, es una cuestión muy interesante y conviene tener asesoría antes de ir a de llegar a un especialista, preguntarle a alguien que me oriente y pues a quién se te ocurre que pueda ir y en qué línea, ¿no? Digo, yo no sé nada de líneas, uno puede decir, de psicoterapia, aconséjame tú que tienes más idea, ¿no? Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, pues muchos comentarios de felicitación. Gracias por el tema, felicidades por el abordaje y recomendaciones. La doctora Gabriela Ruiz de Facultad de Psicología. Gracias por la conferencia. El doctor Martínez Cuevas dicen, en lo personal, la herramienta secreta para sobrellevar este confinamiento es actuar con asertividad y empatía ante los demás. La conexión emocional de cada uno de nosotros debe ser con una verdadera y honesta autoevaluación, pero sobre todo, dirigir nuestra opinión y actuar con respeto a los demás. Gracias. Esto es lo que comentan. Felicidades, excelente plática, la doctora Muedano. Gracias por darnos la oportunidad de aprender con el maestro Martínez, el doctor García Aranda, y pues muchas felicitaciones. Guillermo, no sé si quisieras agregar algo más. Muchas felicitaciones. No, muchas gracias. No, pues yo encantado de poder compartir estas cosas con ustedes. Porque los profesores de verdad que requerimos mucho de esto. Yo incluso a mis estudiantes del Colegio de Pedagogía les sugiero que entren a sus propios procesos de psicoterapia para aquellos que quieran trabajar con gente. ¿No? Porque siempre, y ser gente específicamente ser docente, porque ser docente le mueve a uno muchos de sus emociones y mucho de su historia personal. Entonces, si uno mejora en ese sentido, uno está contribuyendo a la calidad de muchos estudiantes. Así como un libro que un docente lee, se multiplica, porque ese libro se multiplica por generaciones y generaciones de estudiantes. Por eso es tan importante que un docente siga leyendo. Por eso es tan importante que un docente trabaje consigo mismo. Entonces, muchas veces, no es que tenga nada en contra de lo técnico, por supuesto que si yo voy a ver a un médico, yo quiero que le atine al diagnóstico. Entonces necesito que sea un buen especialista en su área. Pero también es muy importante que desarrolle su capacidad de, como decía la maestra, de conectar con los otros y eso pasa por su crecimiento personal. Entonces, cuando un docente crece, está ayudando a crecer a muchas personas porque su efecto se multiplica. Así como cuando un docente está de malas, tiene síntomas de ansiedad y de depresión, ese dolor se disemina a lo largo de los otros estudiantes, porque, por ejemplo, se ha observado que las mamás deprimidas tienen menos capacidad de contención con sus hijos. Entonces, el hijo llora y la mamá no lo atiende. Porque no hay, porque tiene una visión negativa, porque siente desgano, porque no tiene la intención, no tiene ganas de nada. De lo mismo, cuando un docente se siente mal, el primero que está mal es él, en el sentido de que él lo pasa mal, pero además tiene menos capacidad de atención, no puede recordar los nombres de los estudiantes, no puede conectar con sus emociones, no puede planear, ¿no? Ahorita que es tan importante
no saturar, sino escoger qué es lo que parece más importante para los estudiantes y sacarle el mayor provecho, pues no puede hacer ese trabajo porque su cabeza está en otro lado. Eso es muy comprensible. Entonces, mi invitación sería a que tomen en cuenta los programas, pero tomen en cuenta su crecimiento personal y su bienestar, su contacto con ellos mismos, su sentirse, digamos, con la mayor paz posible, con saber que están haciendo lo mejor que pueden y que cuando pase este tiempo vuelvan atrás y se sientan tranquilos, se sientan orgullosos del trabajo que están haciendo. Y la verdad es que yo estoy encantado, los felicito por estar aquí, por tomarse este tiempo y también los invito a trabajar activamente sobre ustedes, ¿no? Sobre su cuidado y el cuidado de los más próximos que viven con ustedes y los que están a través del Internet. Muchísimas gracias por tus palabras, Guillermo. Voy a cederle la palabra a la maestra Mari Hirose, quien es la secretaria académica de la facultad, para poder agradecerte el poder estar en este espacio. Doctora Mari, por favor. Sí, cómo no, muchas gracias. Muchísimas gracias, en verdad, maestro Martínez, por su excelente y muy, muy amena conferencia. Por cierto, le comento a usted que la doctora Elba Leiva, directora de la facultad, se disculpa con usted y con todos los participantes porque se complicó su agenda y no le fue posible acompañarnos el día de hoy. Que no se preocupe, está muy bien. Gracias. Ahora nos deja usted una gran tarea, como decía Oli, reflexionar, reflexionar y reflexionar acerca de dónde estamos parados como docentes y cómo afrontar el estrés. Hay algo que creo que es fundamental en este momento, que es el mensaje suyo de que el estrés es compartido. Así es. Quiero agradecer también de todo corazón a Olivia Espinosa, a Erika Martínez y a todo el excelente equipo de trabajo por la organización de esta y todas las actividades de formación docente. Gracias mil, Oli. Y gracias a todos ustedes por su asistencia y participación. Y ahora regreso la palabra a la doctora Espinosa. Por favor, Oli. Sí, muchísimas gracias, doctora Mari. Te vamos a hacer llegar una constancia vía digital, Guillermo, pero queremos dar lectura. Y dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Odontología, la Secretaría Académica otorga la presente constancia al maestro Guillermo Martínez Cuevas por su participación como ponente en la conferencia Resiliencia y Afrontamiento al Estrés en Tiempos de Pandemia, impartida el día 24 de febrero del presente año, con una duración de 2 horas. La Facultad de Odontología le agradece su profesionalismo y compromiso y sus aportes a este campo de la educación. Por mi del espíritu, Ciudad Universitaria, CDMX, a 24 de febrero 2021, firma la maestra María Hirose López. Muchísimas gracias, Guillermo. Ojalá que este sea el inicio, aplaudimos en la virtualidad, y sea el inicio de poder tener también vínculos contigo. Ha sido muy interesante pues poder compartir contigo ahí unos espacios como es el Comité de Formación Docente y conocer tu trabajo. Y pues muchísimas gracias por esto. Y simplemente pues quisiéramos, por último, para terminar esta amena plática, pues no queremos irnos sin lo que ya se está convirtiendo quizá en una tradición, el poder compartirles pues estas actividades que hemos planeado para ustedes. Tenemos nuestros avisos, ¿no? Que le hemos denominado los avisos parroquiales, y es importante que estén al pendiente de todo lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Las constancias de esta sesión serán llegar a su correo electrónico en la siguiente semana, como a la brevedad se les hará llegar las de la semana pasada. Les tenemos por ahí varias sorpresas. La semana pasada dimos unas, ahora vienen otras. Al principio del año se les hizo llegar este banner donde tenemos diversas actividades de formación docente, talleres express que ya se hicieron el día de ayer en Odonto y hoy estamos con Facultad de Medicina, microtalleres, actividades complementarias como esta que están dando forma a nuestra práctica docente y un seminario permanente. Y algo muy importante es que los talleres que se implementaron el día de ayer en Odonto van a volver a implementarse el día 28 de abril de 4 a 8, el 27 es para Facultad de Medicina, y les recordamos que daremos prioridad
a todos aquellos quienes no han participado en talleres para formación y actualización en esta era desde el inicio de la pandemia. Y esta es una sorpresa que tenemos para ustedes, donde retomaremos mucho que hemos revisado con la doctora Ingrid y ahora con Guillermo, con el maestro Guillermo. Si extrañan los pasillos de la facultad y a quienes se encontraban, pues muy pronto tendremos los pasillos virtuales de la facultad, ¿no? El del estacionamiento, el del hanky, el de hacia rumbo a la parte externa de la UNAM, pues tenemos ahí muchos espacios donde nos encontrábamos. Y este es algo nuevo, ¿no? Continuamos con el fortalecimiento de nuestra formación docente. Guillermo habló de planeación y algo que DGTIC nos va a ayudar a fortalecer es la planeación de la didáctica en línea. Muy pronto hay 4 propuestas, así que los mantendremos al pendiente, pues para que sean ustedes los primeros beneficiados de estas 4 actividades que DGTIC va a compartir con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por su participación. Hasta pronto. ¡Oh, ya! ¡Universidad!